¿Alguna vez te has preguntado por qué el agua forma gotas, o por qué puedes oler galletas recién horneadas desde lejos? Estos fenómenos, e innumerables otros, están gobernados por fuerzas invisibles, llamadas fuerzas intermoleculares. Son las fuerzas de atracción o repulsión que existen entre las moléculas. A diferencia de los enlaces fuertes que mantienen unidos a los átomos dentro de una molécula, las fuerzas intermoleculares son más débiles, pero tienen un impacto significativo en las propiedades de las sustancias. Imagina las moléculas como pequeños imanes, algunos con atracciones más fuertes que otros. Las fuerzas intermoleculares son como los campos invisibles alrededor de estos imanes, que influyen en cómo interactúan entre sí. Estas fuerzas determinan si una sustancia existe como sólido, líquido o gas a una temperatura dada, y afectan propiedades como el punto de ebullición, el punto de fusión y la solubilidad. Comprender las fuerzas intermoleculares nos permite entender mejor el mundo que nos rodea, desde el simple acto de hervir agua hasta las complejas interacciones en los sistemas biológicos. Estas fuerzas juegan un papel crucial. En las siguientes secciones profundizaremos en los distintos tipos de fuerzas intermoleculares y exploraremos sus manifestaciones en la vida cotidiana. Las fuerzas intermoleculares se pueden clasificar en diferentes tipos, cada uno con diferentes intensidades y características. El tipo más débil se llama fuerzas de dispersión de London, que existen entre todas las moléculas, independientemente de su polaridad. Estas fuerzas surgen de fluctuaciones temporales en la distribución de electrones dentro de las moléculas, creando dipolos temporales que inducen dipolos opuestos en las moléculas vecinas. Las fuerzas dipolo-dipolo, como su nombre indica, ocurren entre moléculas polares que tienen dipolos permanentes debido a una distribución desigual de electrones entre los átomos. Estas fuerzas son más fuertes que las fuerzas de dispersión de London. Imagina dos imanes, uno con su polo norte frente al polo sur del otro, se atraen entre sí. El tipo más fuerte de fuerza intermolecular es el enlace de hidrógeno, un tipo especial de interacción dipolo-dipolo. Ocurre cuando un átomo de hidrógeno está unido a un átomo altamente electronegativo, como el oxígeno, el nitrógeno o el flúor. Esta disposición crea una carga positiva significativa en el átomo de hidrógeno y una carga negativa en el átomo electronegativo, lo que resulta en una fuerte atracción entre las moléculas. Estos diferentes tipos de fuerzas intermoleculares, con sus diferentes intensidades, contribuyen a las diversas propiedades de las sustancias. En la siguiente sección, exploraremos ejemplos del mundo real de cómo estas fuerzas se manifiestan en escenarios familiares. El agua, el elixir de la vida, proporciona un ejemplo perfecto de los enlaces de hidrógeno en acción. El átomo de oxígeno en una molécula de agua atrae electrones con más fuerza que los átomos de hidrógeno, creando una molécula polar con una carga parcialmente negativa en el oxígeno y cargas parcialmente positivas en los hidrógenos. Esta polaridad permite que las moléculas de agua formen fuertes enlaces de hidrógeno entre sí, lo que explica el punto de ebullición relativamente alto y la tensión superficial del agua. El aceite y el agua no se mezclan debido a las diferencias en sus fuerzas intermoleculares. Las moléculas de agua son polares e interactúan fuertemente a través de enlaces de hidrógeno, mientras que las moléculas de aceite son no polares e interactúan principalmente a través de fuerzas de dispersión de London más débiles. Como resultado, las moléculas de agua se atraen más entre sí que a las moléculas de aceite, lo que hace que se separen. La fragancia de los perfumes que se esparcen por el aire ejemplifica el papel de las fuerzas intermoleculares en nuestro sentido del olfato. Las moléculas de perfume, que a menudo contienen compuestos volátiles, escapan al aire e interactúan con los receptores olfativos de nuestra nariz. El tipo y la intensidad de las fuerzas intermoleculares entre las moléculas de perfume y los receptores influyen en cómo percibimos el aroma. Aunque invisibles a simple vista, las fuerzas intermoleculares tienen un profundo impacto en nuestra vida diaria. Determinan las propiedades físicas de las sustancias, influyen en las reacciones químicas y gobiernan los procesos biológicos. Desde el agua que bebemos hasta el aire que respiramos, estas fuerzas son omnipresentes. Comprender las fuerzas intermoleculares permite a los científicos diseñar nuevos materiales con propiedades específicas. Por ejemplo, al manipular los tipos y la intensidad de estas fuerzas, los investigadores pueden desarrollar polímeros con puntos de fusión, flexibilidad
y solubilidad específicos, lo que lleva a innovaciones en diversos campos, incluyendo la medicina, la electrónica y la manufactura. Como hemos visto, las fuerzas intermoleculares, aunque débiles individualmente, ejercen una poderosa influencia en el mundo que nos rodea. Son los arquitectos invisibles de nuestra realidad física, dando forma a las propiedades de la materia y orquestando las interacciones que hacen posible la vida. Al comprender estas fuerzas, obtenemos una apreciación más profunda de la elegancia y complejidad del mundo molecular y su profundo impacto en nuestras experiencias cotidianas.